No todo el mundo me conoce como Jorge Rivas, no todo el mundo sabe que me llamo así, porque mucha gente me conoce como Niño Poeta o ex Niño Poeta, que fue un seudónimo que me gané cuando tenía 6 años, hace ya 10 años atrás. Yo creo que tenemos un problema hoy en día en el cual los políticos no sienten las vivencias fundamentales que tú dices de las personas. Y también yo veo muchos políticos que si no están con 60 carabineros no van a la esquina, yo voy solo. Vivimos en un país donde si alguien te atiende mal, la gente después no reclama. Dice, ¿para qué voy a reclamar? Si la Simplemente cuestión no queda voy. ahí, simplemente no voy. No, pues si se te pasa a la micro, sácale una foto, reclama. Si tienes un problema en un hospital público, reclama, porque al final del día, aunque sea público, uno lo termina pagando igual. Cuando la gente en el Congreso quiere hacer un feriado, se demoran 1, 2 o 3 días máximo para salvar un partido político. El decreto está listo ese mismo día. Hace 4 años atrás, los principales encaminados eran Lavín y Jadwe. Y Lavín y Jadwe no sé dónde está Jadwe hoy en día, y Lavín tampoco. Y gracias a la gente que me dice que voy a llegar a ser presidente, por supuesto. O sea, eso siempre está ahí bien presente. 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 Chiquillos, comenzamos una edición más de Fichita TV, capítulo número 15, y quién diría que íbamos a llegar tan lejos. Como siempre, muchísimas gracias por la recepción, el cariño y todas las críticas, que la verdad es que todo nos suma en este momento. Antes de comenzar quería, por supuesto, saludar a nuestros auspiciadores, en este caso Fan88, nuestra primera casa de apuestas que confió en Fichita TV, se puso la camiseta y siempre nosotros vamos a regalonearnos, así que les dejamos aquí nuestro código de descuento para que cuando se registren tengan 5.000 pesos de regalo en su primer depósito. Así que ya lo saben, sígalos también porque estamos en modo clasificatorio y se estamos regalando algunas camisetas y por supuesto algunos balones. Así que ya lo saben, Fan88, tu mejor casa de apuestas. También en el ámbito deportivo tenemos a Neuroentrena, el mejor gimnasio funcional de la Florida. Ustedes saben, pueden hablarle aquí a Gonzalo Aranguis. Él es la persona indicada, el profesor que más sabe en ese ámbito. Así que si tiene alguna dolencia física o alguna duda respecto a su progreso, él es la persona indicada. Y por último, nuestros compitas de Real Bronx, la mejor ropa urbana de Chile. Ustedes lo saben, directamente de Estados Unidos y también confección nacional. Aquí les dejo el Instagram para que puedan hablar con los chiquillos y hacerse parte de este movimiento. Dicho eso, chiquillos, hoy me toca presentar a un entrevistado de lujo. Él destaca por su corta edad, por su resiliencia, por sus conocimientos. La verdad es que queda perfecto en el nombre de Fichita. Se hizo famoso de una manera bastante particular, pero también se mantiene vigente por todo lo que él sabe. Así que sin más preámbulos, chicos, hoy presento a Jorge Rivas, ex Niño Poeta. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muchas gracias. Un placer. Jorge, ¿cómo te encuentras hoy? Bueno, estamos a junio de 2025, ya mitad de año. ¿Cómo te pilla la vida en este momento? Ahora, en este momento específico, viene ajetreado, porque no solamente con hartas cosas de entrevistas y eso, sino que también a unas pocas semanas de ir a dar los exámenes libres de segundo medio. Wow. Así que... Full, me imagino. Bastante, sí, bastante preocupado por ese tema, pero sin llegar al... O sea, preocupado pero no desesperado, como se dice. Ese es un buen punto. Jorge, antes de adentrarnos en tu persona, en muchas temáticas que tenemos en la pauta, siempre nos gusta partir con esta dinámica que es mirando a esa cámara, esa es la tuya, y si tú puedes contar quién es Jorge Rivas, para que la gente que de repente ha oído hablar de ti o no te conoce, pueda interiorizarse un poco. Sí. Bueno, a esa, ¿cierto? Exacto. No, mira, Jorge Rivas soy yo. No todo el mundo me conoce como Jorge Rivas, no todo el mundo sabe que me llamo así. Porque mucha gente me conoce como Niño Poeta o ex Niño Poeta, que fue un seudónimo que me gané cuando tenía 6 años, hace ya 10 años atrás. Ha pasado demasiado rápido el tiempo. Y bueno, en ese momento yo me acuerdo que salí en un programa en Chilevisión, en 2 de hecho programas de Chilevisión. Y ahí se expusieron varias cosas. Yo mismo me registré para ir a Talento Chileno. Después una periodista del Noticiero Central me hizo una nota en el colegio y la gente lo divulgó en internet como nadie. O sea, fue gracias a la televisión, pero se difundió en internet. Y así han habido muchas entrevistas más y otras cosas en muchos años y aquí estamos. Claro, ha trascendido tu imagen, ya sea por X motivos, pero marcaste un antes y un después, digamos, en el contenido de internet, en lo que podía ser un niño. No sé cómo te lo tomaste tú, cómo lo ves ahora. Y también después llegó la política. Claro. Pero todo fue en una línea. O sea, si uno lo analiza, pone como una línea de tiempo. Siempre ha ido como desde el conocimiento, desde la lectura, desde todo lo que tiene que ver con mejorar de alguna manera ciertas cosas. Exacto. Así que
Yo creo que sí cambió un poco la concepción. Además, hay mucha gente que hace eso, pero claro, como lo hacía un niño era más llamativo. Exacto. Ese era como el factor novedoso. ¿Cómo lo ves tú hoy? ¿Crees que fue un poco ético? No sé, digamos, la decisión de darle tanta pantalla, quizás. No digo que fue que te dieron mucha o que fue un exceso, sino que hoy cómo lo ves, porque quizás un niño viéndolo desde afuera, al adulto que soy, no sé qué opinión tienes al respecto. Yo creo que fue una cuestión que no va a pasar dos veces en Chile. En otros países puede que sí, pero en Chile no sé si pasaría dos veces. No me atrevo a decir que no va a pasar dos veces. Y yo la pasaba muy bien. O sea, imagínate, era niño, soy de Pedro Aguirre Cerda, no tenía ningún contacto, no era hijo de un periodista, no era hijo de un rostro de televisión y era famoso, o sea, y de un día para otro. Y gracias al internet fue increíble desde ese punto de vista. Entonces, yo creo que mientras más pantalla hubo, más entretenido era para mí, que además yo tenía una vida súper chiquitita. Era un niño común como todos, pero que estaba ahora en ese minuto expuesto a eso. Y también las oportunidades que me ha dado después para exponer ciertas cosas que yo creo importantes ha sido mejor todavía. Buenísimo. Mucho mejor. Buen punto de vista. Bueno, ya viéndolo un poco más de afuera, ¿hay algo que no te gustó de ese mundo? Porque tú dices que lo disfrutaste mucho, pero me imagino que uno nunca está preparado para tanta expectación, por así decirlo. Yo creo que el carácter de la gente de la televisión es un poco complejo. Son difíciles de repente de llevar. Y yo lo vivía cuando era chico también, lo que pasaba con mi mamá. Yo estudiaba en la Florida, en un colegio. Entonces de repente llegaban mamás y se acercaban a mi mamá y le decían cómo metiste a tu hijo a la tele o cuánto le están pagando. Y a mí nunca me pagaron. Hubo recriminación. Sí. O sea, no recriminación, así como dame el dato. Una cosa así como un poco como que esto fuera un boleto del loto así, pero ¿de dónde lo jugaste? No, yo creo que no. Eso sí creo que nunca me gustó. Claro. Y además había gente que pensó que yo me hice millonario con esto. Claro, como que asocian la tele, sobre todo generaciones un poco mayores, como que tele, éxito, dinero, no sé exactamente. Y mucho dinero. No precisamente un sueldo mínimo. O sea, había gente que creía que a mí me pagaban 10, 15 millones de pesos por ir a dar una entrevista. No, pero es que como fue en este canal, claro, ellos tienen que haber pagado y a mí no me pagaban ni la benzina. Y tampoco quería que me la pagaran porque ya ahí se convertía en un trabajo y a mí nunca me dejaron trabajar a los 6 años. O sea, es como un poco absurdo. Ya veo, Jorge. Bueno, desde ese punto de vista, claro, también te tocó ir a otro tipo de entrevistas, después se te veía como en una fase más cercana a la preadolescencia y claro, de ahí se te vio más lleno de opinión. Voy a sacar un poco al gato que... Sí, porque parece que el perro está matando al gato. Ay, no, qué terrible. Que le gustan. Perdón, gentecita, aquí hubo un corte porque el gato quería entrar y le abrimos la puertita. Sí. Perdón, la última pregunta que te había hecho era respecto que después se te veía como más adolescente, preadolescente, con más opinión. Sí. Bueno, pasaron hartas cosas en ese momento también. Mi abuela falleció de manera bastante triste, yo creo. De hecho, yo hasta el día de hoy que no sé con certeza cuándo falleció, si fue el 8 o el 9 de abril, gracias a la salud pública. Entonces ahí yo empecé a pensar, y algo que tengo hasta el día de hoy también interiorizado, y es, si tuve la suerte, como te digo, yo todo esto lo veo como suerte, si yo no soy hijo, te repito, yo no soy era hijo de nadie, amigo de nadie, entonces si había tenido la enorme suerte de haberme hecho famoso a los 6 años, y todavía, además, yo el año 2020 había hecho algunos videos en YouTube que le fueron muy bien, la gente se rió muchísimo, entonces si me había ido bien, y todavía la gente me conocía, entonces, ¿por qué no dar mi opinión? Porque además hay mucha gente que quiere dar su opinión. De hecho, la gente la da, todo el día comenta videos y cosas, pero si yo tengo la oportunidad de hacerlo desde un plano más mediático, cuando hay cosas que están y que se están haciendo mal, y mucha gente que la está pasando mal, bueno, ¿por qué no? Es y ahí fue... Si te pregunto lo de tu abuela, porque... No hay problema. Mira, ella tuvo un ataque cerebrovascular el año 2017. La atendieron regularmente. Uno nunca puede decir que te atendieron excelente en la salud pública. Todo esto fue en el Hospital Barros Luco. Llegó a la casa, se recuperó bien, siguió haciendo las cosas, trabajando, digamos, en la casa
hasta el último día de su vida. Espérate, ya íbamos a hacer un corte porque me están llamando. Sí, ningún problema. Bueno, entonces, ahora sí, estábamos haciendo un corte cuando estaba hablando de mi abuela. Bueno, Exacto. entonces, ella trabajó hasta el último día de su vida en la casa y un día en enero del 2021, el 7 de enero, le dio el segundo ataque cerebrovascular. Salió unos días después, salió ahí ya distinta con algunas secuelas y esas secuelas provocan que ella no pudiera autovalerse al 100%, no pudiera ser autónoma. Entonces llega un minuto en el cual tenemos que enviarla por tercera, o sea, por otra vez al hospital. Eso fue más o menos en febrero. Yo después de ahí nunca más la vi. La última vez que la vi fue en febrero. Fueron meses en los que estuvo hospitalizada. Mi mamá tampoco la podía ver poco y nada porque estábamos en tiempo de pandemia. Ajá. Yo no podía entrar a verla porque era menor de edad. A mí me sorprende ver cómo ahora inclusive dejan entrar a algunos perritos a ver a los enfermos en el hospital de la Universidad de Chile, y a mí no me dejaron verla porque era menor de edad. Y después en abril no nos llamó el hospital, sino que unos carabineros de cerca de la casa llegaron a la casa diciendo que estaban tratando de ubicar a mi mamá para decirle que había fallecido mi abuela. Esto fue el día 9 de abril. Y que había muerto el día 8 de abril. El tema es que el día 9 de abril en la mañana dijeron los carabineros y el hospital y todo el mundo, y aparece en el certificado que murió el 8 de abril. El tema es que el 9 de abril mi mamá en la mañana le fue a dejar pañales y algunas víveres. Y se los aceptaron. Claro. Entonces, ¿cómo si estaba fallecida desde el día anterior, cómo me vas a aceptar el día siguiente en la mañana esto sin saber que ya se había ido? Y además dijeron que la habían tratado de ubicar insistentemente y mi mamá no había contestado. Y como si fue en la misma mañana. Entonces, hay muchas cosas raras. También el motivo de la muerte fue complicado. Dijeron primero que había fallecido por insuficiencia respiratoria aguda, pasaron un certificado, después dijeron que era por coronavirus. Querían que mi mamá les devolviera el primer certificado como súper insistentemente. En fin, todas estas son cosas que fueron bien complicadas. Después, al momento de darle sepultura, también hubo otro problema gigantesco con un pelotudo con un pelotudo de un cementerio, que menos mal que hoy en día se solucionó. Y ahí uno se da cuenta de repente en esos momentos que y también yo he conversado mucho eso con gente, la gente que trabaja, y esto no es por generalizar ni a la gente de la salud, ni a la gente de los cementerios, ni a nadie, pero a veces las personas sienten que cuando uno se le muere un familiar, obviamente que está en una situación pésima, uno termina saliendo adelante igual, pero la gente que trabaja de repente en los lugares a los que uno va es tan insensible con ciertas cosas o pone tantas trabas ridículas para hacer lo que sea, que yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que cambiar. Y además en esos lugares muchas veces hay campañas de buen trato y que quedan en la teoría. Que quedan en la pura teoría y en la pura campaña. Es como la seguridad en los estadios, que a principios de año, todo en el campeonato nacional, hacer un video con un niñito que se pone una polera azul y después se la saca y abajo tiene una polera blanca y negra y después se la saca, tiene como 15 poleras y termina con una polera del Everton y dice todos somos uno, todos somos Chile, y al otro día queda la grande en un estadio. Y nadie responde, porque no, pero es que están en el estadio, porque no les va a pasar nada si están en el estadio. Y además la gente en redes sociales que tiene tanta insensibilidad de repente. No es por tirarle a nadie nada, pero yo creo que hay muchas cosas que hay que cambiar desde la mentalidad de las personas. Me imagino que todo este tipo de cosas, estas vivencias también a ti te motivaron también en querer tomar un camino para ejercerlo en política y bueno, tomar acciones concretas porque son vivenciales en el fondo, no solamente algo que te cuente la gente, también lo has podido constatar en terreno. Sí, no, es que claro, lo que tú dices, o sea, a mí no tengo que ir a visitar para ir a grabar una franja electoral, un hospital público. Y también yo veo muchos políticos que si no están con 60 carabineros no van a la esquina, yo voy solo. O a la plaza de armas o a donde sea. Porque también yo creo que tenemos un problema hoy en día en el cual los políticos no sienten las vivencias fundamentales que tú dices de las personas. Yo me preguntaría y haría quizá un mapa de calor, a pesar que obviamente que es algo que
por ser menores de edad sería difícil de realizarlo, ¿no? Pero ¿en qué colegios estudian los hijos de los políticos? Ya, ¿cuáles han sido las 5 últimas atenciones de salud de los políticos? ¿Dónde se atienden? Si usan o no usan el metro, si viven en las comunas que representan, entonces si pasan por ciertos lugares donde es peligroso, donde no hay luz, donde hay hoyos en la calle, que son problemas que uno los ve súper superficiales y siempre se guían en las cifras, pero para una persona es bien feo tener, por ejemplo, un local de comida frente a su casa que provoca incivilidades y el municipio no hace nada, o tomar el metro y que esté todo oscuro, como está hoy día en el metro de Nueva York. Y yo llamé hace poco para cambiar un poco, o sea, para ver qué era lo que pasaba a la empresa contratista y dijeron, no, es que se roban los cables. Bueno, entonces así de fácil es ganarle a la municipalidad, ¿no? Que si se roban los cables, entonces la afluencia diaria de pasajeros del metro de Nueva York está como entre 40.000 personas. Entonces 40.000 personas, que la mayoría van a trabajar o a estudiar, se quedan sin luz en todo un sector que además ya de por sí es peligroso, porque si roban los cables es porque es peligroso. Entonces, y tú le dices esto a un político y te contestan, no, es que tenemos que ver, y los 10 días hábiles y los 15 días hábiles. Entonces ahí uno se empieza a cuestionar un poco cuál es el verdadero sentimiento de hacer las cosas y no de calentar el asiento, porque para calentar el asiento lo hacemos cualquiera. Exacto, como que abunda la verborrea en este tipo de casos y acciones concretas nada. Es que exactamente, abunda la verborrea y además la hipocresía, porque después llega el minuto en el que hay una elección y dicen, no, pero es que para ser político hay que tener experiencia. Mucha experiencia, mucho tino, bueno, y después están los 4 años y van a calentar el asiento, y hay otros que dicen, no, es que no es necesario tener experiencia, es necesario tener ganas, y después van y están en el cargo e igual no hacen nada, y van a aprender 4 años, o sea, te eligen para un cargo y vas a aprender 4 años a ser concejal, no puede ser, o a ser alcalde, o sea, y también, como te digo, pasa mucho porque, y por eso que también la gente no cree. Y la gente no cree porque ve mucha gente corrupta. Exacto. De hace mucho tiempo. Y como la gente ve mucha gente corrupta, la gente también no se mete, porque ya dice que el ambiente político es un ambiente que ya está envenenado. Entonces está lleno de hueones, perdón la expresión, de hueones corruptos. Entonces la gente honesta al final no hace política, y eso es súper doloroso. Y yo creo que los jóvenes sí podemos hacer las cosas, a pesar que, bueno, este gobierno, a pesar que yo no soy oposición a este gobierno, creo que han habido algunos errores, como el tema de las fundaciones, que nos han dejado mal a todos los jóvenes, pero también Dorothy Pérez, que es una mujer muy famosa para bien en estos días, fue Contralora de Valparaíso a los 31 años. Entonces, hay jóvenes buenos y hay jóvenes malos. Los jóvenes yo creo que sí podemos hacer las cosas, a pesar de cierta caricatura que se ha instalado. Jorge, en ese mismo aspecto, bueno, no deja de llamar la atención tu amplio conocimiento respecto al funcionar tanto del gobierno como en general de este país. ¿Cómo nace esto de la conciencia ciudadana que tú tienes? Porque sí es llamativo a tu corta edad, son 16 años, por supuesto que no es menor, pero no es habitual. Un joven generalmente a los 16 años, no sé, quiere ir al estadio o quiere ir a algún concierto. No, también, sí. Yo creo que las dos cosas se balancean muy bien, pero el tema nace también de lo de mi abuela, porque ella tenía algunas enfermedades que estaban en el GES. Exacto. Entonces, el GES te dice que tienes que tener una atención garantizada, aunque no sea en un hospital público. O si no, puedes reclamar. Pero la gente no sabe eso, entonces no reclama. Y ahí llegó el dato que había que ir a la Superintendencia de Salud y reclamar. Entonces ahí yo me fui informando de a poco de hartas cosas y aprendiendo temas legales. En realidad siempre el punto de vista mío ha sido del ciudadano, muñequeando un poco con el gran sistema burocrático que se puede lograr, pero si uno se instruye, si los jóvenes, yo digo, está bien que los jóvenes estamos en edad de protestar, de entretenernos, de lo que tú queráis, pero también instruirse funciona para lograr algo de verdad. Y ahí es donde llega, claro, el conocimiento que yo adquiero con respecto a eso en primer lugar, y después muchas otras cosas, porque además vivimos en un país donde si alguien te atiende mal, la gente después no reclama. Dice, ¿para qué voy a reclamar? Si la cuestión no queda ahí, simplemente no voy. No, pues si se te pasa la micro, sácale una foto, reclama.
si tienes un problema en un hospital público, reclama, porque al final del día, aunque sea público, uno lo termina pagando igual. Si las cosas públicas se pagan con los impuestos, que no son pocos. Exacto. Mira, muy buen punto de vista. Hay un punto en particular que, bueno, la gente no escatimó en que te lo preguntara, porque hicimos una caja de preguntas en Instagram. Estás Y de hecho, pololeando. no, por ahí, pero Uy. también obviamente van preguntas duras. Y también quiero comentarte que rompiste el récord de preguntas en un entrevistado. Generalmente verdad. pueden oscilar entre unas 20, 30, pero aquí hubo cerca de 50 preguntas. O sea, la gente... Fue potente entonces Sí. la pregunta. Una, por ejemplo, y me acuerdo de inmediato, dices que tú tuviste primero acercamiento en la política con la derecha y actualmente estás Sí. más cercano a la izquierda. ¿Cómo se origina eso? ¿Cómo lo veías antes a lo que soy? Sí, mira, yo creo que la derecha en algún minuto del 2017 presentó un proyecto que era mejor que el que había presentado Alejandro Guiller, también por el punto de vista de superar una coalición como era la nueva mayoría, la exconcertación, que llevaba muchos años y hasta el día de hoy con varios personajes en el poder, digamos. Y había un precedente de un gobierno, el primer gobierno de Piñera, donde hubo un cierto crecimiento económico y otros números. Yo creo que los políticos no es bueno que hablen tanto en abstracto, entonces algunos números que favorecían evidentemente esa percepción de las cosas. Y que es reconocido hoy en día también el segundo gobierno de Piñera, porque después que falleció, mucha gente ha reconocido el tema de las vacunas, etcétera. Hay una buena percepción ciudadana en general de Piñera, opine lo que opine yo hoy día de Sebastián Piñera y cualquier persona que nos esté viendo. Eso es independiente, o sea, yo hablo del general de la gente. Y después llega un momento en el que ocurre el estallido social y también la pandemia, donde yo me doy cuenta más que todo que la orientación ideológica que tenemos que darle a el futuro en el país tiene que estar estrechamente vinculada con la justicia social. Que la justicia social no es comunismo, ni socialismo, ni expropiar nada a nadie. Yo no milito en ningún partido, de hecho, dentro de la izquierda. Y yo siempre he seguido la misma línea. Hay varios lineamientos programáticos: un mejor transporte público, una salud que si no te atienden puede existir una alternativa privada subsidiada por el Estado, que yo mantengo de algunas ideas de la derecha, pero por supuesto sin estar en ese grupo y desde el punto de vista de la justicia social. Finalmente después con la elección esa misma del 2017, Piñera-Kast, nos dimos cuenta que había una centro derecha o una derecha social y una derecha más dura, que sí cree estrictamente en la iniciativa privada, que sí es más libertaria, que sí es más extrema y es más peligrosa también, porque es menos dialogante. Buenísimo. ¿Podríamos decir que eres una especie como de agnóstico político, como por ahí, como...? No, yo soy de izquierda democrática, por supuesto. Nunca voy a avalar lo que pasa en Venezuela, nunca voy a avalar lo que pasa en Nicaragua, pero también una de mis diferencias con la gente de derecha era que en esa coalición había muchos negacionistas de lo que ocurrió en la dictadura. Entonces ahí hay ciertas cosas que no tenemos que seguir perpetuando. Comprendo. Bueno, me parece bastante equilibrado tu pensamiento, entendiendo que no te casas exactamente con ninguna postura política, más bien rescatas lo mejor o lo que te parece más cuerdo de cada uno. Sí, es que también yo creo que si seguimos igual que un cardumen atrás del presidente o de la oposición a favor o en contra, no vamos a llegar a nada. O sea, es lo que se lleva haciendo muchos años y ya tú ves los resultados. No es muy positivo que digamos. O sea, anualmente el Estado le pasa miles de millones de pesos a los partidos políticos y con suerte representan al 3% de la gente. Entonces, bueno, no salió muy bien, yo creo, esa apuesta. Porque bueno, para seguir hablando de política y de otros aspectos de tu persona, te quiero invitar a una dinámica. Pero tú tienes que decidir el orden. ¿El baúl de los recuerdos o los sobres? Los sobres, mejor para... Perfecto. Seguiste con los lineamientos convencionales del programa. Exacto. Ah, ya. Esto aquí hay mira qué bonito. Tenemos una especie de fuente y aquí adentro hay unos sobres. ¿Y qué hay en estos sobres? Son personas o sucesos al azar que en alguna medida te pueden vincular o te van a traer algún recuerdo. Que pueden vincular o traer algún recuerdo. Sí.
A ver, vamos a agarrar uno de manera... Ah, Pablo Milán. Mira, que partimos fuerte con Pablo Milán. ¿Qué te parece? Uy, Dios mío. ¿Qué podemos decir de este hombre? ¿Te gusta el fútbol? Partamos por ahí. ¿Te gusta el fútbol? Sí, ¿Lo habitúas? sí. De hecho, yo tengo una propuesta con respecto al fútbol y la política. ¿En serio? Que no tiene nada que ver con el fútbol. Que tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos. Mira, Pablo Milán, yo en algún minuto cuando nos eliminaron de la Copa América lancé un tuit en contra de la administración del señor Milad, y en vez de hablar yo prefiero que hable la gente, ¿no? Yo he sentido que falta un trabajo, yo he sentido muchas cosas, que falta un trabajo en las divisiones inferiores, que tenemos un tremendo problema con las sociedades anónimas, que no han estado a la altura de la seguridad en los estadios, que el estadio tiene que ser de las familias sobre todo, porque la pasión por un equipo es algo que se va de generación en generación. Y por eso que creo que ha sido una gestión pésima, pero yo creo que la gente va a estar de acuerdo o en desacuerdo conmigo. Ahí ellos verán. ¿Te gusta algún equipo en particular? Sí. Eres? Colo-Colo, siempre. Y hay una propuesta ahí, tal como en vez de que el Estado le entregue a los partidos políticos tanto dinero al año, ¿por qué no puede existir el mismo sistema de, tampoco queremos que los partidos los financien las empresas, el mismo sistema de yo soy socio al día del Club Social y Deportivo Colo-Colo y pagamos una cuota mensualmente y en base a eso se sustentan muchas actividades a lo largo del país, muchos deportes también. Colo-Colo tiene voleibol, básquetbol, futsal, entonces lo veo perfectamente factible. Puede ser, bueno, particularmente con Colo-Colo se acerca un poco más porque es una sociedad anónima abierta, a diferencia de Universidad de Chile y otros clubes que son absolutamente cerradas. Claro, ¿no? Y además existe aún el Club Social y Deportivo que hay que estar bien expectante a eso porque en unos años más se viene el cumplimiento de un ciclo de la sociedad anónima y dependiendo de si se paga o no se paga la deuda, le queda cierto porcentaje de las acciones al Club Social y Deportivo, que puede ser, si no me equivoco, entre un 50% y un 99%. Así que, bueno, ahí veremos qué pasa. Bueno, eso va a estar de miedo, por así decirlo. Hay que esperarlo, vamos a ver qué sucede. Y todavía queda harto tiempo, además, así que veremos qué pasa con la sociedad anónima. Bueno, tenemos otro sobre que es de un programa que tuve yo, mi único y primer programa. No soy el niño poeta, que ya se vienen más. No de este programa, pero fue muy entretenido. Fuiste conductor de un programa como con 13 años aproximadamente, 12 por ahí. 8 años, 8 9 años. Fuiste conductor de un programa invitado. Fui conductor, muy buena experiencia. La primera vez que me pagaron a una cuenta que estaba a nombre mío. Me pagaron, tuve que ir a buscar el sueldo con un pañuelo porque era un moco. Pero me lo gasté en una cuestión que en ese momento quería yo muchísimo, un celular que me compré cuando tenía 9 años. Así que, y además fue una excelente experiencia de programa, entrevisté a gente muy simpática. Escritores, además, escritores de todo tipo, porque uno piensa en un escritor y piensa en un gallo súper empaquetado y que habla muy culto formal, ¿no? O sea... Hay de todo en el fondo. Gente muy simpática, sí, gente... Como en ese caso que fue Broncoyote. Fue Broncoyote, sí. Profesor de historia, raperos, muy humano, se ve como un tipo común. Un tipo común y corriente, y muy humilde además. La Catalina Wu, la Camila Gutiérrez, que, bueno, han escrito varios libros. Fue muy 2010 ese programa, eso sí, muy de la época del 2010. Muchos libros de la época del 2010, etcétera. Bueno, aquí tenemos otro sobre que tiene una PlayStation 5. Ahí la gente se acuerda mucho de ese comentario que hiciste. Bueno, y al final la PlayStation 5 sí costaba 1.200.000 pesos cuando se lanzó. Oye, pero 1.200.000 pesos cuando yo lo dije era bastante más plata que ahora. Absolutamente, ¿cierto? El 2018. Bueno, un poco pesimista mi comentario, pero se ha devaluado un poco el peso, así que deben ser como 1.600.000 de hoy en día, sí, más o menos. Probablemente con la inflación. Por ahí sí, y yo ese comentario no ha sido un comentario de un compañero, pero no era de una PlayStation que costaba 1.200.000, era de una consola, pero buenísima. Yo creo que era como el tope de gama en ese momento del 2018, que había salido quizá también ese mismo año, que costaba 1.200.000 pesos. Pero yo no sé por qué se
como no que sé tuvo por qué lo tanta asocié, relevancia, claro. no sé por qué lo asocié a la PlayStation que estaba en ese momento más nueva, que además era la 4, que costaba bastante más económica. Oye, bueno, antes de pasar a la última, ¿qué opinas de la industria de los videojuegos? ¿De repente tu tiempo libre juegas? ¿Tienes un rato de ocio? He tenido muy poco tiempo para jugar videojuegos, me han regalado algunos, no tengo en este minuto una consola funcionando. Y generalmente yo más que jugar videojuegos trato de salir a la calle cuando estoy en mis ratos libres, así que A oxigenar tu cerebro. no puedo, claro, no puedo opinar mucho para bien o para mal. Perfecto, está bien. Sí. No eres una persona tan afín, así que ningún problema. No, de todas maneras. Y bueno, lo último sobre no tengo idea del significado, ¿por qué la Deep Web? Bueno, en una entrevista que yo escuché sobre tu persona, me parece que alguna vez comentaste que en tu rato de internet una vez lograste entrar a la Deep Web. Ah, sí, no, esto fue, no me acuerdo, quizá en qué entrevista leíste. Fue hace mucho tiempo atrás, además. No, pero fue una cuestión súper básica, tampoco vi nada Tan extravagante. nada tan extravagante ni peligroso, no, pero fue una cuestión súper básica. Con un navegador que no sé si sigue vigente, Orion. Orion, no sé si todavía está... Entiendo que sí, parece que sí. Si todavía existe, porque esto habrá sido el año 2020, 2021. Yo creo que fue una de las cosas que nos dejó la pandemia, los ratos libres, que no hayamos mucho que hacer. Porque Claro. además con las clases online, yo creo que ahí salió el tema. Sí, justamente. Buenísimo. Oye, hablando un poquito de clases online, ya voy a retomar lo de la entrevista, en particular los temas que tenemos acá, pero ¿en qué minuto nace lo de los exámenes libres? Como para entender la diferencia entre las clases online que hubo en pandemia y ahora tu actual faceta de exámenes libres. Mira, justamente cuando falleció mi abuela, yo no pude seguir asistiendo más a las clases online marcó muchísimo. del colegio y además No, por un tema de tiempo. Tuve que Ujú. acompañar a mi mamá en varios trámites y yo decidí, no fue nadie que me sacó del colegio. Yo decidí que quería estudiar exámenes libres, al principio con una oposición tremenda. Ujú, Porque además, cuando uno habla de exámenes libres, oye, pero ¿podrías meter a tu hijo en exámenes libres? ujú. Automáticamente como que te empiezan a mostrar una cruz y es como que uno quisiera legalizar el tabaco en los menores de edad. Porque está muy demonizado a día de hoy ese sistema. Y bueno, con justa razón también, porque es bien difícil desde el punto de vista de que la cancha no está muy pareja, Ujú. porque obviamente la idea siempre, y el presidente hasta lo destacó en su cuenta pública, es que los niños vuelvan a clases, vuelvan al colegio. Pero, ¿qué hacemos con los niños o los jóvenes que son deportistas, que les gusta la cultura, que tienen que ir al extranjero, que trabajan? Si hay jóvenes de 15 años en adelante que tienen que trabajar. Porque hay que parar la olla. Entonces, y con esa realidad yo estoy muy de acuerdo cuando el gobierno dice, bueno, no por ocultar o por ilegalizar el tema de los abortos se van a dejar de producir, pero totalmente de acuerdo. Y es lo mismo con los exámenes libres, no es por comparar una cosa con la otra, por supuesto, no quiero comparar, pero hay cosas que por mucho más que uno las deje bajo la alfombra, van a seguir ocurriendo igual y la idea es otorgar las mayores facilidades, sobre todo a personas que están en situación de vulnerabilidad, como lo son niños y adolescentes, para que las puedan hacer de mejor manera, porque es el futuro de todos esos jóvenes. Entonces, bueno, ahí nació, yo le agarré mi ritmo de estudio a la cosa. Nunca he repetido, pero veo con mucha pena como de repente en una sala 22 estudiantes hacemos exámenes libres o los vamos a rendir y pasan de curso 3 Claro. y el resto repiten. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con los que repiten? Nunca uno lo sabe porque además siempre te toca en un colegio distinto, nunca uno se encuentra con las mismas personas, o sea, es No. súper poco personalizado el sistema. No llegan a ser tus compañeros, simplemente están... Es un día que uno los ve y ni siquiera... y son algunos minutos de una prueba, o sea, 90 minutos de una prueba donde la mayoría está muy nervioso. Yo siempre además he tratado de aplicar eso, no ponerse nervioso, no desesperarse, no sentir ansiedad el día de la prueba, porque tampoco yo también conté siempre con el apoyo de mi mamá, porque me dijo que no era de vida o muerte si repetía o no. Ujú. Y yo creo que eso ha servido justamente para que yo no repita, porque hay jóvenes que yo creo que se ponen tan nerviosos que del puro nerviosismo Falla. o no hacen la prueba, o fallan, o responden las cosas mal, o se olvidan. Porque es una cuestión que empieza uno a pensar en eso, a pensar en eso, a pensar en eso, hasta que se te borra lo que estudiaste.
Buenísimo. Bueno, ya retomando un poco la entrevista, Jorge, bueno, hay momentos en particular que a todos los chilenos nos marcaron en mayor o menor medida, pero los vamos a enumerar. El primero creo que fue el estallido social, porque generacionalmente lo vivimos juntos. Entonces quería preguntarte, juntos me refiero a que estuvimos contemporáneos. Claro. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Qué opinión te respecta? ¿Cómo fue ese proceso para ti en particular? Sí, mira, yo creo que hay dos concepciones, una la de estallido maravilloso, que yo no la comparto, y la otra de estallido delictual, que tampoco, Ujú. porque decir estallido delictual es insultar a mucha gente que sí sentía desesperación y que no son delincuentes. Ujú. No vivimos en un país con mayoría de delincuentes, aunque quien quiera nos quiera creer hacer lo contrario. Ujú. Y también yo creo que nada se solucionaba con violencia o echando abajo todo lo que se había construido, porque cuando tú tienes una casa que tiene muchas filtraciones, la solución no es echarla abajo, es cambiar el sistema de las cañerías. Y además yo creo que se canceló a mucha gente eh, que quizá no se debía, se funó a mucha gente que quizá no se debía, exceptuando a Carol Dance, que yo creo que sí había un motivo, ahora se supo, para hacerlo. Después ojalá que Carol Dance no me demande, que me diga que lo estoy injuriando. Entonces, yo creo que mucha gente sentía malestar, que lo sigue sintiendo, por algo el 97% de las personas no militan en un partido político, y antes de la ley de voto obligatorio el promedio de gente que iba a votar era de un 40%, eh, y al final la gente piensa en sí misma con toda razón, o sea, en construirse su casa, que sus hijos estudien y listo, sin pensar mucho en el país, porque también los que están arriba, los políticos, no sé si han dado muchas luces de que piensan en el país. Entonces eso se transformó en una rabia, en un sentimiento que se expresó de muchas maneras. Yo creo que fue muy mal encausado. No me hago responsable de ninguna teoría conspirativa, de un lado ni del otro. Creo que el estallido social es algo ante lo cual pienso de forma bastante tranquila. Creo que por supuesto que no debería volver a pasar, pero también creo que hay gente que sigue sintiendo los mismos sentimientos, solamente que hoy día tiene miedo, además de rabia, tiene miedo de eh, salir y que no la asalten, que no le roben el auto, etcétera. Pero ahí lo principal siempre es el autocuidado. O sea, es como... Exacto, sí. es lamentable, pero es así. Sí, no, de todas maneras hay que tomar recaudos, siempre se pueden hacer algunas cosas mucho mejor, de eso no cabe duda, pero bueno, siempre se esperan políticas públicas como para que la gente no se sienta tan desolada ni abandonada. Y en esa misma línea, para poder seguir conversando más temáticas, si quieres puedes dar tu punto, pero te voy a invitar al baúl de los recuerdos, que más que recuerdos son objetos relativos a las temáticas que hemos conversado, si la idea es ver qué te evocan. No, imagínate quizás que viene ahí, pero bueno. Mira, lo primero que te voy a decir, no te asustes porque está todo acá es legal. Ya, y Todo acá todo es es legal. pequeño, no, Sí. no va a salir un... No, no va a pasar nada, no. O sea, no va a salir una banda presidencial de ahí. No, para nada, mira. A Tiene ver. dos gatillos. Sí, Así sí. que los ves, los abres y los vas sacando de a uno si quieres. Te voy a ir despejando un poquito mira, para que los puedas dejar ahí si quieres después. Ya, perfecto. Ah, ya los vi todos. No faltó, no pasó nada, o sea, no era necesario. Ah, pero me pusieron la propuesta equivocada. También está la otra, pero simbólicamente es para poder conversarlo. También está la otra. Mira, lo primero que hay es acá una propuesta de la Constitución Política de la República de Chile, pero esta es de derecha, la otra era de izquierda. La morada. La morada, claro. A mí hay una sola que realmente sí me simpatizaba, que era la que hicieron los expertos. Porque además era muy poco intervencionista en lo del Estado, como la morada, y no era intervencionista en las personas como esta, que buscaba imponer, y las dos fracasaron por eso, porque buscaban imponerle a la gente un modo de vivir, y que yo creo que si los políticos ya tienen el trabajo, bueno, trabajo, de hacer lo que quieran con la plata del trabajo ajeno, como que era bastante patudo ya buscar decidir qué hacer con la vida ajena, porque esto ya iba por la vida. Sobre todo esta propuesta republicana, tan republicana que, por Dios, que está un poco manoseada la palabra republicana. No, después de este programa me van a funar. Que pero me lo van a importante es ser cancelar. tú mismo. Bueno, Eso es lo importante. entonces eso fundamentalmente. Aquí hay un micrófono
Ujú. No sé específicamente qué simboliza, quizá tiene que ver con todos estos años de... ¿Qué se te viene a la mente? Eso es lo importante, es como ver cómo funciona tu cerebro. ¿Qué se te viene a la mente? Cualquier cosa, de repente puede ser. ¿Qué se me viene a la mente? Mira, cuando justamente yo estaba en la campaña del apruebo Ujú, y en el plebiscito, cuando se estaban dando los primeros resultados, me pillaron de improviso haciendo una vocería ujú, que nada tenía de oficial, pero ujú. vinieron muchos micrófonos de países extranjeros, como que además yo era el primero que hablaba después de la derrota, y los periodistas me preguntaban, ¿pero qué va a pasar? Y a mí me encantaría decirte lo que va a pasar, pero respondí todo de una manera muy políticamente correcta, teniendo en ese momento 13 años, además, así que Ujú, después ya los partidos dieron, por supuesto, su vocería y todo lo que yo dije, lo dije a título personal. ujú. Y además, yo dije, Chile ya no tiene una nueva constitución. O sea, se va a hacer otro proceso y yo espero que se avance en eso, pero no va a existir otra constitución. Eh, y a esta altura ya parece que la solución es volver a la constitución del 25, si es que se quiere cambiar la constitución del 80. Es que yo creo que es muy difícil, casi imposible que se cambie. Se gastó mucha plata además en eso, así que no, es complicado, es complicado. Sí, es difícil. Bueno, lo más Aunque igual siempre uno va a seguir trabajando por una sociedad un poco más justa a través de los medios democráticos necesarios para poder hacer eso. Así que por ese lado, cero problema, cero problema. tengo entendido también que en algún momento mencionaste que te hubiese gustado ser periodista. ¿Es algo que es así? ¿Lo descartas? Sí, en un minuto me estuve queriendo ser periodista, mirando la carrera. Después le pregunté a muchos amigos periodistas y todos me dijeron, no seas periodista, vas a ganar poco, tu pega va a ser mal. Y yo dije, pero Dios mío, ¿y por qué tú estudiaste periodista? No, es que me equivoqué. Bueno, motivacional Ujú. a full, 100. Como increíble, pero no, después decidí que la vocación mía siempre ha sido la gestión y Ujú. allí me dijeron, entonces sé abogado. Yo creo que ser abogado es peor que ser periodista. Yo creo que nos vamos a echar a mucha gente encima, weón. Nos Absolutamente. van a empezar a comentar, ¿qué estáis hablando de los abogados? ¿Y qué estáis hablando de los periodistas? Bueno, pero yo después decidí con mucha calma y 100% convencido además, no como una segunda opción, sino siempre como la primera, que quería estudiar ingeniería por un tema de gestión, de muchas cosas. Así que ahí... Ya tienen más o menos visualizado eso de aquí a un par de años. Exactamente, así que por eso que es muy importante el tema de los exámenes libres. Y aquí hay una reliquia, un teléfono, yo nunca llegué a tener un teléfono de esta marca, Sony Ericsson. Sony Ericsson. Así es. ¿Qué lo que era Ericsson? Me pregunto yo primero que todo. Impresionante. Hijo de Eric. Hijo de Eric, claro. No, eh, y estos teléfonos yo, por lo que he visto después en videos, tenían la función que eran para escuchar música. Sí, de hecho, mira, ahí tiene como el logo atrás, podías cambiar la canción apretando ahí. Era como entre botón y touch, esa opción. Imagínate, y Sí. tenía una cámara Ujú. de una resolución que ya me la imagino. Y además escuchaba música sin estar conectado a internet. Sí. La Bueno, idea era descargar música y con tarjetas SD. No, y no siempre descargarla de manera legal. Yo creo que algunas veces no, se era puro. descargaba de manera Sí, un pues poco... turbias, Ares, discografías, o de repente te pasabas por Bluetooth o infrarrojo, no sé. Bueno, es algo que quizás no alcanzaste a vivir tanto por el choque generacional, No, pero... el primer teléfono que tuve fue un teléfono touch ya, Ah, muy ya. básico pero ya touch. Fue hace hartos años ya, pero nunca alcancé a tener un teléfono de esto. Esto se ve muy vieja escuela entonces. Sí, bastante, bastante. Siento que hay gente igual joven que sí los tuvo, Ujú, que hoy en día aún es joven. Y ujú. tenemos una sola cosa, lo último, un marcador de pizarra permanente, inserte qué tipo de marcador puede ser. Yo creo que esto me recuerda más ahora, lo que estoy haciendo con Julio César, un programa en Somos Yuli, que ha tenido las complejidades del proceso, hay que decirlo, pero que se han logrado sobrellevar y hacer un programa que le ha gustado mucho a la gente, donde yo he dicho estas mismas cosas, donde he planteado muchos temas y ahí estamos todos los martes ahora, no todos los lunes, todos los martes. Buenísimo. Así que, Mira, abre el lápiz, pero no te asustes. Confía en mí. no, ¿qué hay ahí en el lápiz? Sí, Y lo noté que el vueltas lápiz a sacar. estaba medio
complicado. Pero este lápiz está pero totalmente... Mira, muéstralo a la cámara y no te asustes. No Ahí te está, asustes. está un poco difuminado, pero está. Muéstralo con confianza. No es nada ilegal. Ahí está. Mira, es un cigarro con orégano. Pero tú sabes lo que representa. Sí. Sí, como un cigarrillo de... Sí, sí, ¿sabes? sí, sí. De Mary Jane, como lo dicen los jóvenes. Sí, sí, sí. ¿Qué opinión tienes al respecto sobre eso? Porque, bueno, en contraposición un poco a lo que hemos conversado, tu corta edad, pasa también que mucha gente de tu edad está ahí full fumando, viviéndose, y aquí estamos hablando de temas serios, con mucho aporte a la sociedad. Entonces, mi pregunta es, ¿qué te parece al respecto un poco todo este mundo de esta puerta a las drogas que la juventud suele tener? Yo creo que si uno ilegaliza algo, como pasó en Estados Unidos, como el alcohol, después llega el tema del tráfico. Ujú. O sea, todo lo ilegal atrae a gente que le gusta lo ilegal y que gana plata con lo ilegal y que destruye barrios con lo ilegal. Y eso no es aquí, no es que yo esté, oh, qué interesante lo que está diciendo, o que, digamos, innovador. No, es algo que se sabe hace muchos años atrás. Pero yo creo que los menores de edad sí tienen un problema. Yo creo que los jóvenes quizá se han refugiado en las drogas en general, no solamente en las drogas que la sociedad considera drogas de la ley 20.000, o sea, no solamente las drogas de la ley 20.000, sino que las drogas como el tema del tabaco, el tema del vapeo, ahora que están los cigarrillos electrónicos que provocan un daño gigantesco, el alcohol, etcétera. O sea, muchos problemas hay que llevan a la juventud a refugiarse en eso. A ver, después de los 21 años o los 18 años uno puede hacer con la vida de uno lo que quiera, pero antes yo creo que sí tiene que haber un estado que te ayude a salir de tus problemas, si es que tienes depresión, si es que te sientes mal, si es que te sientes vacío. Hay una estadística que no recuerdo, pero 1 de cada 4 jóvenes por lo menos, o mucho más era, no lo tengo claro, en Valparaíso se sentían buenos para nada. Entonces ahí debería haber un estado que te refugie de justamente llegar a un problema de salud pública que es la drogadicción, si ese es un problema de salud pública. Drogadicción en general, al tabaco, al alcohol, etcétera. ¿Existe eso hoy en día? No existe. No existe, y dudo que se solucione eso ahora en las elecciones. Pero es importante poner el tema en la palestra. ¿Por qué? Porque si la gente no habla algo, entonces los políticos lo dejan abajo de la alfombra y ahí se queda 8, 10, 15 años más esperando. La ley de seguridad privada se demoró, la nueva ley de seguridad privada, 14 años, desde que se presentó hasta que se promulgó. Cuando la gente en el Congreso quiere hacer un feriado o eliminar un feriado, porque resulta que ahora estamos con la moda de decir que la gente trabaja poco, se demoran 1, 2 o 3 días máximo para salvar un partido político. El decreto está listo ese mismo día. Pero para hacer o terminar la discusión de un proyecto de ley que está ahora en el Congreso, para que los niños y jóvenes hagan por lo menos 1 hora de educación física diaria, llevamos 8 años. O sea que los niños que eran niños cuando se presentó ese proyecto, hoy día ya están en la universidad. Y nunca hubo hora de educación física diaria en el colegio. Entonces, no podemos discutir estos temas. Yo, ahora si tú me preguntas mi postura personal, te puedo decir que yo estoy en contra de las drogas en general. Repito, de las drogas en general, no solamente de las de la ley 20.000. Porque además generan un perjuicio económico gigantesco. En esto entra el alcohol, el tabaco y algo más. Absolutamente, y el cigarro electrónico. Provoca un perjuicio económico, un perjuicio social, a nadie le gusta estar con una persona que está todo el día con olor a cigarro, un perjuicio sanitario que muchas veces en la salud pública, vuelvo y repito, lo pagamos todos los chilenos y lo paga la propia persona al recibir una atención pésima. La dificultad para dejar de fumar. No sé si hoy día el Estado te garantiza un programa para dejar de fumar. O sea, no sé si el Estado tiene el milagro de pensar en que invertir en un programa para que la gente deje de fumar y después no tener que subsidiar una tremenda enfermedad, invirtiendo 10 veces menos, es factible. O sea, no sé si se les ha ocurrido la maravillosa idea, si les cruje la idea, no tengo idea. Y es indignante porque en un país serio
claramente la respuesta sería sí, se invirtió, existe. Entonces yo creo que todos los problemas se abordan desde una mirada integral y no solamente desde qué es lo que suena más fuerte para los medios. Y ahí en el sentido de esto veo un debate larguísimo que todavía no hemos dado. Bueno, como sociedad. Uno de los temas también quizás no fue tan exactamente abordado, pero el domingo hubo una cuenta pública, no sé si pudiste verla, no sé qué te Estuve ahí, pareció. Ahí. Perfecto, viajaste entonces. Viajé a Valparaíso, después fui a la playa, no sé si mejor o peor que la cuenta pública. No, ahí sí que me funa. Ahí aprovechaste la tarde. Sí, no, aproveché la tarde, claro, porque esta cuestión era a las 11 de la mañana y después, o sea, en Valparaíso, con el metro ahí, a 10 minutos en auto de Viña del Mar, ¿quién no va a querer ir? Y si no, a la misma caleta de Valparaíso. Y bueno, a ver, hubo hartos avances que se dieron en la cuenta pública, me preocupó no ver tantos proyectos nuevos, me gustó justamente el enfoque del presidente de decirle a los niños que sí están considerados y a los jóvenes, a pesar que algunos no pueden votar como yo. Me gustaría que eso fuera un poco más concreto, como en el tema de los exámenes libres, donde yo estoy impulsando un proyecto de ley que, como muchos otros, está durmiendo en el Congreso y tiene un sueño bastante profundo, y fui a donde el ministro a decirle que lo despertara y me dijo que yo estaba, o sea, que me olvidara un poco, que quizá en el caso de que se nos diera la oportunidad podíamos tener algunos avances en enero. Estamos en junio, aún no pasa nada. Y yo soy bien pesimista. Yo creo que lo que yo estoy exigiendo o pidiendo para los exámenes libres, más que exigiendo, si es que se cumple o lo otorgan después que yo salga del colegio o de la universidad. O sea que ya a mí no me tocó. Muy probablemente estás pensando en otras generaciones que quieren que sean beneficiadas con esto. Sí, justamente. Y al final pienso en mi abuela también. O sea, yo cuando era chico tenía como 3 años, íbamos ahí a tocar la cacerola afuera de la oficina del metro ahí en la Alameda. Imagínate, tremenda plancha, porque la línea 6 estaba proyectada, iba a haber una estación donde hoy día está Chilevisión, ahí en Machaza. Entonces, un grupo de dirigentes, entre ellas mi abuela, querían que corra la línea 500 metros más abajo y que llegue el metro Pedro Aguirre Cerda. Bueno, al principio dijeron que no, que era imposible, que ya estaba proyectado, que ya se estaba empezando a construir, que se habían hecho los estudios de suelo. Y después de protestar harto, se logró. Mi abuela nunca pudo andar en el metro, pero yo sí lo tuve, así que fue un esfuerzo de ella que hoy día disfruta, y de mucha otra gente, no solamente de ella, que hoy día disfrutan cerca de 60.000 personas o un poco más que toman el metro al día en Pedro Aguirre Cerda, y que por supuesto se agradece muchísimo. Entonces ahí tú tienes un ejemplo de cuando las cosas van pasando a otra generación. Buenísimo, sí, ¿no? Y próximamente, quién sabe, el metro llega al aeropuerto, así que también es algo de lo que sí, se nombró interesante, así que... Y a Maipú Poniente y también a Los Espejos. También a Los Espejos, Cerrillo, cerca del Mall Plaza Oeste, un lugar que ha estado históricamente marginado del sistema de transporte. Los Espejos también siempre se habla mucho de la ciudad. Sí, bueno, sí. como una marginada un poco en cuanto a conectividad, que es complicado. Es que claro, cuando tú tienes una comuna, yo creo que la gran mejora de la línea 6 fue que disminuyeron los tiempos de viaje, y eso uno dice, ya, pero ¿y qué tiene que disminuir los tiempos de viaje? Bueno, que es más tiempo para la familia o para hacer lo que uno quiera. Y además es un medio de transporte bastante más digno, porque yo creo que todas estas líneas que se vienen ahora tienen, no creo, va a ser así, tienen una tecnología, última tecnología, con aire acondicionado, con máquinas de carga automática, que son cosas que te hacen un poco más agradable la experiencia de viaje, a que cuando yo era chico, que teníamos que ir en micro al centro, con calor, con frío o lo que fuera, y además eran micros, qué recuerdos del Transantiago, ahora ya no se llama Transantiago, que estaban, eso en el propio gremio del transporte se le llama lateadas, digamos, las micros, perdóname la palabra, pero porque suenan igual que latas, porque generalmente no tienen goma, entonces era una experiencia de viaje bastante más compleja a la que existe hoy en día. Claro,
Bueno, las concunas históricas que recuerdo eran Sí, verdes. que quedaban en pana una al día en la Costanera Norte. Eran momentos muy especiales. Que La, botaban petróleo, muchas. la histórica 210 que recorría todo Chile. Sí, 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 sí. Oye, Jorge, Y, bueno, dale más, dale. no, y antes de eso también la discriminación hacia los estudiantes, mucho cuando se Mm. cortaba el boleto, que hoy día hablando de Valparaíso sigue existiendo allá. En Eh, regiones siempre se denuncia. Bueno, en general yo lo veo en redes sociales que siempre denuncian como, oye, este chofer no me quiere cobrar, o me quiere cobrar adulto, a pesar de que, porque no tengo como el actualizado el sticker, algo así. o porque no voy a estudiar, porque claro, hay muchos... Porque no te ven con uniforme en el fondo, eso es como la traba. es que claro, el, 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 el beneficio de la TNE no es para estudiar, es por estudiar. Ujú. Ahora, si es ético que yo use la TNE en Viña del Mar, si soy de Santiago, para ir a la playa un 10 de febrero, bueno, ya, esa, ¿no? Yo no me voy a meter en ese debate porque primero yo ni tengo TNE, así que yo no opino porque yo pago adulto igual. Y la verdad es que yo al ministro mismo le dije, o sea, a mí no me interesa la TNE, yo pago 800 pesos feliz, no es algo para mí, estoy dispuesto a firmar un compromiso público que si se llega a aprobar la TNE para los exámenes libres, yo no la voy a sacar, porque tampoco es como que me queden tantos años. Ujú. Y ya llevo pagando la tarifa normal 3 años, Que es bastante ¿qué más? elevada. Sí. Sí, de hecho yo el otro día estaba pensando, bueno, yo además conozco estudiantes, entonces un día hablaba con alguien y eh, una cabra que se llama Alejandra, entonces un día estaba conversando con ella y me dice, no, voy a cargar la tarjeta. Ah, ya, qué bueno, ¿y con cuánto le vas a cargar? Para la semana. ¿Con cuánto la vas a cargar? Con 10.000 pesos, yo en mi mente de 10.000 pesos. O 5.000 pesos, por lo menos, no sé. No, me dijo con 3.000. 3.000 pesos, le dije. ¿Y eso te alcanza para toda la semana? Sí, me dijo, y me sobra. Y ahí, claro, uno se pone a pensar. Ida y vuelta, estudiantes son 400. Ida y vuelta, adultos son, en el horario punta, por lo menos 1.008. Absolutamente. Es complicado, Y es es solo si lo complicado. tomas dos veces, anda a saber si tienes trayectos adicionales entre medio. Sí, sí, sobre todo yo. Yo un poco padezco un poco eso de Ujú. justamente ir de un lugar a otro en la mañana, después en la tarde, aunque por lo menos, gracias a Dios, y esperemos que no se les ocurra eliminarlo, que existe el tema de los 3 transbordos en los 120 minutos que te cobra un puro pasaje. Eso es importante. Por lo menos, por lo menos. Oye, Jorge, bueno, siguiendo en esa misma línea, un poquito ya saliéndonos un poco de la cuenta pública, pero sí muy enmarcado en lo que es la actualidad, lo que nos ataña, donde todo el mundo está haciendo sus proyecciones y es la carrera presidencial. ¿Cuál es tu sensación? ¿Cómo ves el asunto? Generalmente en Chile siempre pasa que si hay un gobierno de izquierda, después va a haber uno de derecha y creo que hasta ahora siempre ha sido así, si no me falla la memoria y no me equivoco. ¿Tú cómo ves el asunto actualmente? Yo creo que estamos en una situación bien lamentable en general. Eh, Porque estamos votando por el que grita más fuerte y yo creo que si han habido 30 años de políticos que le han mentido a la gente, no porque llegue uno nuevo y te grite más fuerte y violentamente te diga que es libertario o Ujú. revolucionario, va a cambiar algo, porque además recordemos que hay toda una estructura burocrática, hay un congreso y sin grandes discursos uno puede hacer las cosas. Un gran ejemplo de eso es la misma Contralora, con el tema de los informes de las licencias. Entonces, independiente de quién salga, yo creo que lo principal y lo que la gente tiene que, cuando tenga el milagro de ver a un candidato a presidente en una feria, en la calle, etcétera, si logra pasar el cordón de seguridad de periodistas y conversar con el candidato, que le diga que se comprometa a construir un gobierno sin violencia ni buscar la revancha con su contraparte política. Primero porque es muy de cabros chico eso. eh, y digo cabros chico como algo malo, porque es como un niño al que le quitan un dulce y se lo pasan a otro. Entonces ahí empieza una pelea y se empiezan a pegar entre ellos, pero al final a uno se le cae el dulce y no termina en ninguna parte. Eh, Dulce igual poder, igual bebida, igual completo, igual ensalada, lo que tú quieras que un niño se lo quita a otro. Mm. Entonces,
¿Cuál es el tema con eso? Que hay muchos proyectos de Estado, como el metro. Y yo creo que a pesar de las diferencias políticas que uno puede tener con el anterior que estuvo sentado, donde uno llega a la moneda, al Congreso o a un gobierno regional, el compromiso principal siempre tiene que ser, si uno ve que el proyecto que dejó el anterior realmente va a mejorar la calidad de vida, entonces seguir con eso. Ujú. Y no dejarlo votado porque no es que lo hizo el gobierno anterior, entonces es malo automáticamente. Yo creo que ese es un desafío que tiene que tener cualquiera de los candidatos que salga. Yo creo que cualquiera tiene posibilidades, hasta el que menos te imagines tú tiene posibilidades, porque hace 4 años atrás, a esta misma altura, la carrera presidencial, los analistas, los políticos y toda la gente que uno cuando se levanta a tomar el metro a las 7 de la mañana o llega a la casa a las 9 de la noche, tiene que mirarlos media hora en el noticiero, todos estos analistas que hablan de los políticos. Hace 4 años atrás los principales encaminados eran Lavín y Jadwe. Y Lavín y Jadwe no sé dónde está Jadwe hoy en día, y Lavín tampoco. Y es presidente Boric, que tú decías Boric, no, es un proyecto del Frente Amplio, te decían. Un pequeño proyecto del Frente Amplio. Él representa a la gente del Frente Amplio. Ah, ya, y no va a ser presidente, ¿cómo se te ocurre? Bueno, así, lo mismo. Y con Piñera fue lo mismo. El año 90 nadie imaginaba que Piñera iba a ser algún día candidato presidencial de la Alianza en el año 2005, 2009 y después del 2017. Así que, no, yo creo que no es momento para decir hoy día no. Yo creo que la Evelyn va a ser presidenta. Yo creo que la Carolina Toá va a ser presidenta. Yo creo que Kaiser va a ser... No, yo creo que todavía no. Sí, no, aún falta, sobre todo porque, bueno, el margen de error de estas encuestas como que pareciera ser que sobrepasa el margen ético o que se acerca a la probabilidad, porque pareciera ser que hace rato ya están un poco anticuadas estas metodologías. No sé qué te parece. Llaman a 700 personas en el fondo. 700 personas son menos de las que hay en un tren en la línea 4 hacia Puente Alto en la hora punta. O sea, así de pequeña es la muestra. Es representativa, por cierto, porque llamarán a gente del norte, del centro, del sur, pero yo creo que a ver, hay una cosa que pienso yo siempre. Uno no necesita saber los resultados. Si uno va a votar y vota con sentimiento, no necesita saber los resultados para saber quién ganó. Porque si uno vota por lo que cree, uno ya ganó. Entonces, eso es lo importante. Y ahí se van todas las encuestas, todos los discursos, toda la franja electoral, que además es otro gran antro de eh, promesas y cosas. Yo de repente veo las franjas electorales de los años anteriores y digo yo, y veo los candidatos que dicen, veo un Chile desarrollado de aquí al 2010, bueno, estamos en 2025 ya y todavía no pasa nada en el Ujú. 2009, voy a terminar de una vez por todas con la delincuencia. Bueno, voy a darle la educación que se merecen a nuestros hijos. Han habido como 5 generaciones de hijos del primero que dijo eso. Yo creo que el primero que dijo eso lo dijo en señas de humo hace como 2000 años atrás. Voy a darle una mejor educación a nuestros hijos. Bueno, interesante eso que planteaste, que en el fondo siempre uno gana si es que votaste a conciencia, con pasión, independiente de que tu candidato haya sido electo o no. Solo para que no se me vaya, porque era una pregunta que iba aislada con la anterior. Pero también es importante ir a votar porque después van a decir, Jorge Rivas dice que todos los políticos valen... No, Ok. absolutamente. Esto está llamando a la desobediencia civil. No, no, no estoy llamando a la desobediencia civil, ni a no ir a votar, ni a rebelarse contra el sistema, ni a ir a pararse arriba de la estatua de donde estaba la estatua de Baquedano, ahí con Ujú. una antorcha. No, no, no. Es importante ir a votar porque el país es como una casa que uno se la arrienda por 4 años a unos arrendatarios, así que uno tiene que ver de la lista que te dan, entrevistarse con ellos, mirar lo que dicen y ver cuál es el que tiene mejor vivir y el que tú crees que te va a dejar mejor la casa después de los 4 años, porque además son un grupo, no es una persona sola que se queda a vivir, porque cada presidente trae a sus 24 ministros, a sus enésimos subsecretarios Ujú. y a sus enésimos seremis, que son muchísimos. Yo no sé de dónde han sacado tanto seremi y tanto servidor público, pero yo confío en que hacen su pega. Confío. Oye, en estos 4 últimos años de arriendo, en esa lógica, ¿qué te ha parecido un poco lo que ha hecho Gabriel Boric? Porque sí es verdad que ha logrado algunos impulsos importantes, pero también existe este común de personas que no quiero decir que sean las más informadas ni las más desinformadas, pero quizás dicen como
este gobierno no han hecho nada. No sé si responde exactamente a que simplemente no tienen una afinidad política o que no se han informado lo suficiente, pero sí que es común que vaya en un taxi o en una micro o algo así y podéis de repente escuchar ese tipo de comentarios. Sí. No, yo creo que, a ver, la casa fue entregada en ciertas condiciones, se le han hecho algunos arreglos. Los maestros que han ido a hacer los arreglos no han sido los mejores, quizá, eh, de esa casa. Eh, y hoy en día, a ver, no se derrumbó, ni se la tomaron, ni ocurrió nada malo, pero evidentemente que en caso de renovar contratos se requiere una conversación mucho más profunda. Ujú, Porque también uno ve a los candidatos, yo siendo parte de la izquierda, ujú. debiendo abanderarme con ellos, uno ve a los candidatos que dicen de izquierda, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, vamos a plantear estos temas. ¿Y por qué no lo hicieron ahora? No, es que había un congreso que no nos acompañaba. Bueno, entonces llegó el momento de decir eso y decirle a la gente no solamente tiene que votar por mí, sino también tiene que votar por un diputado que tenga las ideas que tengo yo y usted, o sea, hacer un triángulo en el fondo de trabajo. Ujú. Y no votar por el diputado que le regale un dulce o que le regale un vale de gas. No puede ser eso. O sea, es como... Y ahí entra un término clave que es el clientelismo, que no me voy a meter en eso ahora porque es muy extenso, pero también se puede ver a la gente, a los diputados, a los senadores, a todos quien te llega a pedir el voto porque es lo que han hecho. O si uno le expone un problema, bueno, ¿qué solución te dan? Si te dicen, no, es que eso le corresponde a la municipalidad, y uno llama a la municipalidad, no, es que eso le corresponde al gobierno, y uno llama al gobierno, no, es que es una empresa externa. Si siempre se la sacan con eso, ¿no? Es que es una empresa externa, entonces usted tiene que llamar a la empresa externa para que le solucione el problema. Bueno, entonces hay que ser muy deshonesto para llegar a pedir el voto así, o sea... Y no hablo de este gobierno ni de un sector político en específico, yo creo que es una práctica que ya es como una mentalidad externa, no importa el Claro. político que sea, ya siguiendo con el Siempre el tema de la resto empresa hace las externa. cosas mal, no nosotros. No, no, nosotros. Y además, si a algún político le preguntas por lo que hizo a Cenet, se ponen la mano en el pecho y te dicen, no, es que yo hice lo que pude. Ah, ya, porque estés bien, hiciste lo que pudiste. Y eso en qué nos ayudó a nosotros. No, es que hicimos lo mejor posible. Bueno, hicimos lo mejor posible. Es como, no, entonces yo llego a mi casa y le digo a mi polola, mi amor, me echaron del trabajo. Pero ¿cómo, weón, te echaron del trabajo? No, es que hice lo mejor posible. Después llego donde mi mamá, mamá, repetí, me saqué un 2,1. Pero ¿cómo, cabra mierda? No, es que pero hice lo mejor posible. ¿Cómo me va a decir algo? Me salto el torniquete en la micro. Y el chofer, oiga, ¿por qué no paga? No, pues estoy haciendo lo mejor posible, pues si quiero llegar luego. No puede ser, no, 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 si la cosa, si el país funcionara así, bueno, entonces cada quien hace lo que quiere y hacemos todo lo mejor posible. No puede vivir, igual que es la medida de lo posible, no, no, no. Claro. Y no se trata de ir a romper todo y destruir el sistema. No, no, no estoy llamando a la desobediencia civil. Estoy llamando a la conciencia civil, que es distinto. No es ser populista, es ser realista con las cosas que pasan. Perfecto, me queda muy claro, Jorge. Bueno, yo tuve muchas dudas que por suerte fueron aclaradas, pero hay gente que también tiene dudas sobre tu persona, sobre tus posturas, tus visiones y quiso ser parte de esta dinámica de la caja de preguntas. Así que no sé si te quieres aventurar a responder un No, par. pero lógico, pues. Veamos Hay, qué preguntas hay hay. de todos ámbitos, por ejemplo, Oye, esta la voy a dejar. sí, por ahí. Bueno, si quieres yo la tengo acá y la dejo por acá. Ahí está. Por acá. Perfecto, Jorge. Mira, hay de todos los ámbitos, musicales, política, día a día, ámbitos cotidianos. La primera que me pareció llamativa, por más que sea simple, dice así. ¿Por qué hablas de los jóvenes en tercera persona? No, no, en tercera persona. Eh, pero yo creo que hablo de los jóvenes como decir los jóvenes, los adultos mayores, como indicando un grupo nomás, pero no en tercera persona. Yo por supuesto que me siento joven, soy joven, estoy agradecido de ser joven Ujú. y me quedan muchos años de joven además, así que no, no, no es en tercera persona, Mm, como para aclararlo. perfecto, bueno, ahí una duda por respondida. ¿La gente igual te trata como alguien joven en el cotidiano o Sí, sea, si de repente se han sacado fotos conmigo, me dicen, ¿me puedo sacar una foto con usted? o- Yo le digo no.
Con usted no. Conmigo. Porque con usted es como ya empezaste ya, hice lo mejor posible. Como, no. ¿Por qué crees que tu apariencia es de una persona mayor para que te digan usted? No, lo que pasa es que yo tengo un truco. Yo el otro día se lo estaba comentando a mi mamá. Me dice, ¿por qué no vas con esta chaqueta? Yo tengo otra chaqueta. Ujú. ¿Por qué no vas con esta chaqueta a X entrevista? No, porque si no después cuando esté en la calle me van a conocer. Porque la gente cuando más me saluda y cuando más me conoce es cuando estoy así. Con esta chaqueta, con esta, etcétera. Entonces, por eso que yo nunca he salido con polera, nunca he salido con una chaqueta como para el día a día, porque es como un tema de separar un poco el aspecto de vida mediático con el aspecto de vida personal, que de repente, a pesar que yo no hago esa separación de no, es que yo soy otra persona cuando estoy en la televisión, no, porque también así es re fácil. No, Ujú. yo insulté a medio mundo, fui a un programa de farándula y calumnio a quien se me pare al frente, no, pero es que ahí yo soy un personaje, es otra persona, no, no, no. Pero igual uno de repente tiene unas ganas de salir un poco del espacio, más que yo ando harto en la calle, entonces como que no, nunca he sido como el famoso que se aísla. Hay mucho, si hay, yo he conocido gente famosa y muchos como que se aíslan en su casa, en su grupo de amigos. No, yo no me gusta ser así. Comprendo. Bueno, eso va un poco esa respuesta en línea con una pregunta que, bueno, era subsiguiente, pero dice, ¿por qué te vistes de esa manera? Y quizás se refiere Ya como a quedó, claro, forma, claro. respondido. No, y además por un tema político, porque además la gente, y yo la entiendo, a ver, si uno es político o quiere ser político, no vaya a ir a una entrevista viéndote igual que un weón que se está recién levantando, Ujú. con una cara de sueño. No, pues no, o sea, mínimo cuídate un poco tu aspecto personal para que yo suponga que si en algún minuto llegas a una municipalidad vas a cuidar, o a un gobierno regional o a la moneda vas a cuidar un poco lo que hay ahí adentro, porque es como, si no se cuida él, ¿cómo será con el resto? Perfecto, más que Es respondido. más por la gente. Y Exacto. tampoco me siento incómodo así, o sea, es como... Te sientes natural en el es fondo. la vida, claro. ¿Qué le vamos a hacer? Mira, esta, bueno, ya es pasando a otro ámbito, pero es algo cotidiano, quizás musical, y dice, ¿qué opinas del género urbano? Eh, creo que uno no tiene una opinión sobre música, Ujú. porque yo no soy así como si tú me preguntaras qué opinas del rock. No, eh, no podría darte una opinión así como qué opinas del Royalty Minero. No, está bien, porque... Pero, por ejemplo, ¿te gusta alguna banda? eso es Sí, sí. distinto. Sí, es que mi estilo de escuchar música es bien variado. De hecho, Ujú, me gusta de mi plataforma, porque no nos auspician, de mi plataforma ujú, de música bajo demanda. ujú, Es bastante variado. Hay ujú, música de todo tipo. Hay rock americano, hay cumbia. De hecho, yo fui para el 18 pasado, el 2024, al Parque O'Higgins. La primera vez que fui al Parque O'Higgins a ver a Tomo como Rey, que es una banda que a mí me encanta. ujú. Así que no va muy en la línea de lo que dije del alcoholismo, esto que estoy diciendo. Pero bueno, no No, importa. pero ahí te va desmarcando un poco. Una cosa es la música y Una la otra cosa el es la música, mensaje. otra cosa es el mensaje, y además tampoco estamos demonizando a la gente que toma, así. Después me van a funar los curados. Claro, bueno, aquí iban A esa alguien que le falte por funarme a los curados. Claro, súmanse, sigan sumándose. No, pero aquí alguien lo preguntaba, ¿cuál es tu cantante favorita chilena? ¿Urbana o alguna cantante chilena? Cantante mujer. Sí, Mujer, tiene que ser mm, mujer. sí. O que te suene por ahí Cantante como favorita chilena. que te llama la atención, porque de repente, claro, uno no tiene un favoritismo, pero... Pero claro, llama la atención un Ujú, poco. La verdad es que en este minuto no se me ocurre nadie. Si reviso el celular estoy seguro que tengo alguna, pero en este minuto no, ujú, no te podría decir grandes exponentes de la música en Chile, pero ya eso es distinto a la honestidad de responderte la pregunta que me guste a mí. ujú. Pero no se me ocurre ninguno en específico, ni ninguno en específico tampoco. Eh, no tengo. Por ahora no tengo. Perfecto, ningún problema. Bueno, si se te ocurre después la puedes responder, vamos con la siguiente.
a futuro, ¿en qué cargo político te ves y qué política te gustaría impulsar? Bueno, lo de los exámenes libres, yo no sé si sea algo que ya esté aprobado en ese entonces, si es que ocurre, pero... Uy, depende. Pues capaz que lleguemos al 2050 y no sea nada de nosotros y todavía no pase nada con los exámenes libres. Eh, sí, mira, a mí lo que no me gustaría hacer es estar en el Congreso. Sin desmerecer, ni ahora me van a funar los diputados. Ujú. No, no está diciendo que somos flojos. Bueno, también. No, mentira, pero eh, a mí no me gustaría el hecho de sentarse a discutir cosas de repente que son fundamentales para el futuro de la democracia, los Ujú. derechos y las libertades de las personas, ¿no? Está clarísimo. Pero también de repente tan banales como el día de la longaniza, es como Ujú. tanta plata al mes, tantos viáticos, secretarios, asesores, teléfonos, de repente diputados que son de Arica, tienen que viajar todos los días, llegan a Santiago como a las 6 de la mañana con una cara de sueño a tomarse un avión para llegar a Valparaíso a discutir el día de la longaniza. ¿Qué discusión le puede dar uno al día de la longaniza ahí en esos micrófonos, en el salón de honor, ahí decir, no, yo cuando era chico me encantaban los asados, hacíamos con mi papá cuando veíamos los partidos de fútbol, cuando ganó, cuando hizo el gol número 200 Esteban Paredes, cuando estaba Chamaco Valdés, no, pero por favor, o sea, como 6 millones de pesos al mes para discutir el día de la longaniza, el día de la churrasca. No, yo comía churrasca la primera vez cuando me hizo una churrasca de mi abuelita el 6 de julio del año 91, después, el día después que Colo Colo salió campeón de la Copa Libertadores. No, por favor. Claro, habiendo Como, tanto proyecto entrampado, ¿no es cierto? es un poco difícil querer ser, tomando en cuenta que, a ver, es un camino propio. Yo respeto a la gente, este año van a haber muchos candidatos a diputados, yo respeto a muchos diputados sí han hecho la pega, pero yo voy más por el lado de la gestión concreta. Eh, y ahí, bueno, hay muchas cosas pendientes que tenemos que hacer. Primero, antes de hacer cualquier cosa nueva, ordenar un poco la casa que tenemos, por ejemplo, en una comuna. Eliminar lo que te estaba diciendo antes, las incivilidades, los puntos que están más oscuros, los problemas más graves y después ahí empezar a delinear sobre todo más espacios públicos, mejores alternativas de conectividad, eh, más lugares donde se pueda o no se pueda estacionar la gente, impulsar el tema de las ciclovías, el tema de la salud primaria. Hay una tremenda deuda con la salud primaria que es, como su nombre lo dice, el primer lugar al que la gente va y que es la primera oportunidad para darte una salud de calidad. Bueno, eso hoy día hay una tremenda deuda. Entonces, de ahí podemos sacar muchas ideas, definitivamente. Perfecto. Bueno, no te seduce ni la cámara alta ni la cámara baja en lo que es respecto al Congreso, No, pero no. quizás muy poco o muy comprometedor, pero ¿tu gestión se acerca más a un gobierno o a una alcaldía? Yo creo que uno no puede partir queriendo ser presidente. Es un poco. A no ser que sea, no sé, como Mike Nichols, que antes fue presidente de la NFP. Ujú. Yo, un día me dijeron por Instagram, yo cuando di este comentario de Milad, junta en algún club de algún equipo chico, junta la firma o los socios para hacerte presidente y estar en la mesa de la NFP, pero yo creo que eso es un poco ser David contra Goliat. Lo mismo pasa con los gobiernos. Llegar a ser presidente de un país es enfrentarse a izquierda y derecha, no en el sentido de querer ser independiente y el huevón más bonito de la fiesta que pues, anda por fuera, que transita por fuera, que no, si está a la derecha y la izquierda en un auto por la autopista, bueno, yo me voy por la berma y lo adelanto. No, pero también para ser candidato de un sector entero hay que pasar ciertos requisitos, ciertas primarias, y ahí hay personajes históricos a los que uno les tiene que ganar, entonces hay que construirse también una historia política que te permita un poco llegar a pelear. Entonces no, creo que sí, ahí están los gobiernos regionales, está la alcaldía, está el propio gobierno central, dependencias de eso, ministerios, direcciones, pero yo creo que la vida va a ir, o sea, si la vida fue capaz de que yo fuera famoso, que nunca me ha gustado esa palabra, a los 6 años, bueno, ya me puede sorprender con cualquier cosa. No, Buenísimo. Claro, no se descarta, claro. Entiendo lo que vas. Hay que quemar etapas antes de pensar en decir sí, quiero ser presidente. exactamente. Aunque sí, mucha gente me lo plantea y me lo plantean en serio, entonces a uno le da primero agradecimiento y segundo un poco de miedo, porque ¿de verdad quiere que yo sea presidente? Bueno, ¿y qué hace uno con eso?
Y además es más responsabilidad todavía cuando ahora estamos en un año electoral y llega X persona y te dice, no, apóyame que quiero ser candidato a diputado. Entonces toda esa gente, oye, ¿tú qué quieres que yo sea presidente? Vota por El Sapolio como diputado. Bueno, un poco creativo el nombre, pero así, así. Bueno, seguimos con la siguiente. Entonces Jorge dice, ¿cuál es tu rutina y qué haces los fines cuando nadie te ve? Cuando nadie me ve, Sí, ¿qué cosas haces cuando nadie te ve? Y tu rutina también. generalmente descansar en algún lugar que tenga áreas verdes, cuando nadie me ve, en los fines de semana. Cuando hay una oportunidad de no estar y poner el celular en modo avión, no contestar nada que aparezca. Y pasar tiempo, por supuesto, con gente que uno quiere, fundamental. eh, y eso, y la rutina diaria, mucho depende del día. Generalmente es estudiar, bueno, lo primero levantarse, por supuesto, ducharse, salir de repente, a lo que sea, así, etcétera. Y además mucho, eso por supuesto, además de todos los compromisos que hay por el lado mediático. Buenísimo. Acá hay una que quizás tiene que ver algo con la expresión, pero dice, ¿algún consejo para mejorar mi oratoria y también para impostar la voz? Para impostar la voz. Ujú. ¿Cómo impostar la voz? Como que en vez de hablar así, se habla de esta manera, ¿cachai? Como encontrar un tono, un estilo en particular. La verdad es que yo no tengo idea cómo impostar la voz. De hecho, yo nunca he aprendido a impostar la voz y yo pienso que de repente hablo mal, que se me escapan algunas letras, que tengo algunas pronunciaciones medias malas, pero lo principal es, si uno va a hablar de una manera, sentirse confiado y tratar, porque además los chilenos tenemos un acento bastante confuso, Ujú. entonces tratar de no escucharse tan difícil para un extranjero, por ejemplo, en España. O sea, como que se entiendan las cosas que uno dice, básicamente. Y tampoco, pero sin llegar a sonar como José Ignacio, ¿cómo estás? Oye, increíble lo que estamos hablando, ¿no? Porque eso también se nota feo, weón. Perfecto. Mira, esta pregunta. Ahora la voz venía de regalo. A mi mamá le venía de regalo el niño con la voz grave, así que eso ya No se vendía por separado, no se venía vendía por incluido. separado, venía incluido todo en el pack, así que no había cambio ni devolución tampoco. Si quería un niño con una voz un poco más. Hola mamá. Claro, es que tienes una voz muy FM, por así Sí, decirlo, sí. sí, hay gente que dice que yo finjo la voz. Y yo no podría fingir la voz porque yo tengo un problema un poco respiratorio, Ujú. que generalmente me canso cuando hablo. Entonces no podría estar fingiendo todavía poniendo una voz más profunda diciendo, hola mamá, ¿cómo te va? No, porque si no me canso y después tengo que Ah, no, respirar problemas. de nuevo. Sí, Comprendo. Oye, mira esta bien mala pregunta. me salió la voz aguda. Hola mamá. Oh. Pero velo como un regalo Sí, del universo. del Es una universo por muy lo menos. buena O sea, voz. no, y a la gente le gusta la voz. Está bien potente eso. O sea. Bueno, tú que Y te y ves. te toma un poco más en serio la gente con la voz. No sé Absolutamente. por qué, pero es como una cuestión, una carta. No es una carta de presentación directamente, pero como si lo que uno dijera tuviera más convicción por tener la voz más grave. Es como. Es que para lograr ese tipo de voz, generalmente igual hay un camino que la gente suele tomar. O sea, ensaya su oratoria también, entrena la narración, intenta hacer locución también y por supuesto que ahí es lo que íbamos, impostar la voz. La Sí, gente hace hasta cursos incluso. que salen carísimos. Ujú. Bueno, yo tengo una amiga que es locutora profesional que vive aquí en Puente Alto. Y habla, o sea, tiene como una voz para hablar bien naturalmente y otra que es más como De radio, FM, así ¿cierto? como, oh, Sí. me encanta este producto, lo llevaré inmediatamente. Ujú. Es como, entonces, bueno, eh, yo lo que me da mucha risa y un poco de vergüenza ajena es la gente que te enseña a tener voz más grave. Sobre todo estos coach motivacionales de conquista, po, que te dicen, Ujú. te voy a enseñar a ser un hombre de alto valor y tener la mujer que siempre quisiste. Y te dicen, tienes que poner una voz más grave. Y un día yo vi un video de crítica a eso. Ujú. Y había un weón que decía que había que hablar para abajo. Entonces, en vez de decir, hola, ¿cómo estás? Había que decir, hola, ¿cómo estás? Así como para abajo. Bajando. Yo me imagino así como ahí en el metro cargando la tarjeta BIM, así como, deme 5.000 por favor. Bajando todo. Bajando, siempre bajando, claro. Eso como que me hace pensar en el algoritmo, Oiga, loco, ¿cómo lo ¿cierto? hago para llevar a Puente Alto? ¿Cómo lo hago para llevar a Puente Alto?
¿Cuál es tu algoritmo de TikTok? ¿Ocupas TikTok? Así como que Sí, sí. Me salen hartas cosas de política, ¿Sí? lo cual no es que me guste mucho porque generalmente siempre son peleas, así que salen cosas de política, hartos memes también de gente que se cae. Y no sé por qué, no sé si algún día me voy a caer, me va a venir como un karma por reírme de toda esa gente, o he aprendido a no caerme porque nunca me he caído. O sea, obviamente que sí cuando era chico, pero siempre me tropiezo, nunca me caigo. Así que es como bien básico el algoritmo, Claro, en pero el estoy fondo lo que orgulloso. consumes. Pero estoy orgulloso de mi algoritmo. Igual el Puedo celular te decirlo. escucha, así que en cierta forma también se Sí, nutre de eso. Sí. sí. No, y por lo menos no están estos gurús motivacionales de te voy a enseñar a generar ¿Quieres cambiar tu 300.000 mindset? dólares. Claro, ¿quieres cambiar tu vida? Como, no, pues, no podía. A mí lo que me dio risa de este gallo que tenía un estilo de vida como que agarraba y se sumergía la cabeza como en una fuente con agua con hielo y Ah, después se limpiaba la cara con una cáscara de plátano. Es como, pero hay gente que le sobra el tiempo, no piensa en la vida. Me encantaría tener el tiempo que tiene este personaje, porque además para mí de repente es súper difícil con tantas cosas que grabar o hacer. No te queda tiempo. Y tú le pregúntale a cualquier persona exitosa de la tele. Pregúntale a un weón como Julio César Rodríguez, un tipo que tiene como 100 programas, que está el comentario, que gana muy bien, que es un gallo exitoso, porque, o no sé, a Felipe Camiroaga, que en paz descanse. La gente ama a Felipe Camiroaga en Chile, así que si le pudieran haberle preguntado, pregúntenle, Felipe, ¿te da el tiempo para llegar a tu casa, sumergir la cara en una fuente con agua con hielo y limpiarte la cara con una cáscara de plátano? Es como, no nos da el tiempo. Y te lo digo yo que no soy ningún gurú ni ningún weón así súper exitoso, que no me pueden transferir más a la cuenta porque ya no da más, no admite más plata. No, yo no soy así, pero no. pero claro, hay gente que lo tiene muy incorporado, esto que le llaman el skincare, o levantarse a las 5 de la mañana y poner el agua con hielo A y la las cara. 5 de la mañana. Si yo tengo que ir a trabajar o estudiar todo el día y tengo una prueba en 2 semanas, a las 5 de la mañana estoy durmiendo. O por lo menos, no sé, saliendo, anda a saber, pero estar poniendo la cara en agua helada encima por el frío que hace, weón. Olvídate. Aquí una persona preguntó lo siguiente, que en Ya verdad dicen... me van a decir básico, que soy un perdedor, que tengo... Me da lo mismo. Yo duermo a las 5 de la mañana. Mira, dice, ¿sientes alguna vez que como personas has fallado? Sí, muchas veces. Yo creo que todo el mundo. Todo Ujú. el mundo. Y por eso también mucha gente me hace la pregunta de si me siento mal de repente con algunas cosas que pasaron por Niño Poeta. Y yo les contesto, hubo cosas en mi vida, como lo de mi abuela, que fueron mucho peores. O sea, que significaron mucho más remordimiento no dolor, pero sí, ni arrepentimiento, pero sí un sentimiento, ¿no? Hay un sentimiento de extrañar algo, de tener pena por algo, lo cual es normal. La gente que sale en la televisión no es gente que tenga una vida perfecta, aunque de repente lo muestre. Todos tenemos penas, todos somos personas absolutamente normales, eh, menos los que se levantan a las 5 de la mañana para lavarse la cara con cáscara de plátano. Eh, y todos lo tenemos, sí, lógico, es un sentimiento normal. Y uno aprende también a sobrellevar esos sentimientos con el paso del tiempo. Mira tú. Jorge, ¿qué estás leyendo en este momento? ¿Tienes algún libro en el velador, algo así? Los libros de segundo medio, como la única... Está ahí full. Ahora, a 2 semanas de la prueba, sí. Mm. Pero después retomando algunos libros que tengo pendientes, tengo varios libros pendientes, de hecho, uno justamente sobre el fútbol que nunca lo leí, salió hace muchos años, pero nunca lo leí. Juegos Sucios se llama. Ujú. Y además, un libro que se llama Rincones bajo los tres palos de Harold May Nichols, que es un libro fotográfico. No es un libro que se lea, digamos, pero yo me acuerdo que me compré dos y uno se lo regalé a alguien, que muestra Arcos de Chile. Y ahí uno puede ver muchas perspectivas de juego con respecto a fotos de arcos en Arica, en Coyhaique. Es como un fotoreportaje, algo Es así. como un fotoreportaje, Ujú. sí, justamente. Así que, Buenísimo. no, oye, me ha ido bien con los libros fotográficos. Ujú. Han significado buenas cosas en la vida. Tengo como una cosa ahí interesante. ¿Te gusta el anime, Jorge? Nunca lo he visto y creo que no lo voy a ver. No es porque no me guste, es por falta de tiempo y porque me gustan otro tipo de películas y de series, sobre todo.
Pero nunca viste, por ejemplo, Dragon Ball Z, algo que te Nunca, pareciera ahí. Mm. nunca lo vi, creo que no. Claro, ¿Qué le no, vamos a hacer? Ahora, claro, es parte de es nomás, parte de, como así es la vida. Buenísimo. ¿Algún libro o película que te haya marcado? Tengo una película favorita que se llama El robo del siglo, que es argentina, que salió el año 2020, Mm, que está en Disney, que es que está basada en hechos reales, de cómo se planeó un robo real. Bueno, después todos terminaron presos, pero es bien interesante la película. Me gustó harto El Presidente. Tengo el libro pendiente que te dije, Juego Sucio. He visto hartas cosas en torno al fútbol. Por ahí, más que el anime, te podría decir que más que el anime me gustaría ver un partido, un domingo, por ejemplo. bueno, Soy más, en ese sentido soy más, claro, más futbolero, más clásico. claro, no voy tanto o sea, no tengo, por ejemplo, esta plataforma Crunchyroll, que es para ver exclusivamente anime como Netflix, pero no, eso, básicamente. Cuando hablamos de fútbol, ¿te gusta jugarlo? ¿Lo disfrutas o más bien es una apreciación? Mira, la verdad es que he tenido bien pocas oportunidades en la vida para probarme jugando fútbol. Ujú. He desarrollado más otros deportes porque a mí me gustan más los deportes de velocidad. Ajá. Eh, Bicicleta, las motos no, porque es bastante peligroso y Ujú. quiero llegar a tener vivo por lo menos hasta la edad de ser presidente. Después de decir, no, ahí ya vemos qué pasa. Pero eh, la bicicleta, el correr, el cosas así que tenga que ver con la velocidad. Te lo pregunto Con porque los kilómetros más que todo. Es que, no sé, porque siempre me ha gustado eso, el aprender a manejar, el aprender a manejar bicicleta, cosas así que acumulen kilómetros. Siempre. la velocidad, la distancia, La distancia, más que la velocidad, la distancia, aunque la velocidad siempre se disfruta. en el fútbol serías lateral entonces. Sí, 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 sí. Bueno, esto te lo pregunto porque en Fichita TV vamos a hacer una actividad como en septiembre más o menos en Vamos a que ir todos a jugar fútbol. Ah, todos la los chunté para entrevistados, encima, ya, todos los perfecto. entrevistados y personas relativas al programa vamos a hacer como una especie de actividad futbolera, Oye, entonces si estoy en sería Santiago para esa fecha, invítame, no tengo sería ningún un feliz honor de ir. jugar contigo, estimado Jorge. Bueno, también te quería regalar este espacio también, es como una especie de espacio publicitario donde si tú tienes alguna actividad, alguna especie de algo, se lo puedes hacer aquí a la gente, o algún llamado en particular. No, por ahora no. El llamado es sobre todo este año que es año electoral, eh, a que voten en conciencia, a que piensen en el país, sobre todo si son jóvenes como yo, Ujú. a instruirse harto, a estudiar harto, a pasarla bien también en lo... O sea, lo principal es hacer todo eso y aprovechar al máximo las 24 horas del día, porque imagínate si uno tuviera una cuenta bancaria en la que te depositan todos los días $1.400, pero que al final del día se vencen y no se acumulan, no los puedes volver a usar. Bueno, todos los días a nosotros nos depositan 1.440 minutos, así que la idea siempre es usarlos al máximo posible. Y en ese sentido yo creo, y quizá como un archivo esto me sirva, que mi rol en la política es lograr que todas las personas, también independiente de su edad, aunque obviamente uno pone un foco en los más jóvenes, puedan llegar a su máximo potencial. Esa es la idea. Y siempre va a ser la idea de un país en serio, de un país verdaderamente, para mí ese es el desarrollo de un país. Así que eso. Y gracias a la gente que me dice que voy a llegar a ser presidente, por supuesto. O sea, eso siempre está ahí bien presente. Muchas gracias, Jorge. Lo último, el mejor consejo que te han dado. El mejor consejo que me han dado. Ujú. Pues es difícil, pero yo creo que hay una frase muy interesante que me dijeron un día: nunca vamos a saber lo que no pasó. De repente uno se queda pensando mucho tiempo en X o en Y cosa que uno dice, bueno, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho esto? Mucha gente también me dice, oye, ¿qué hubiera pasado si Cast hubiera sido presidente? Bueno, no te puedo decir porque nunca vamos a saber lo que no pasó. Y mejor que pensar en eso, ocupemos el tiempo en seguir avanzando, en general en la vida. Y también eso incluye equivocarse. Así que no le crean a ningún gurú que les dice que pueden generar con un curso $1.300 diarios o conquistar a la Jennifer Aniston. Es mentira. Es un chamullo para ganar plata. Eso. Sí, está bien, es Y para eso importante. vayan al casino si quieren un chamullo para ganar plata. Que tampoco es recomendable para nada, porque, bueno, no gasten plata en weas. Está muy escasa la plata hoy en día.
Y vale muy poco, ¿no? Qué pesimista, Jorge, bueno. No, importante el mensaje igual. Siempre inténtenlo, no se queden con lo que pudo haber sido, sino inténtenlo, sino siempre se aprende Y igual. si uno se equivoca es mejor todavía, porque además aprende a tolerar un poco eso. Muchísimas gracias por tu presencia, día Jorge. La No, verdad ha sido una gracias a ti. conversación bastante enriquecedora. Yo por mí seguiría, pero sé que tienes una agenda recargada, así que Sí. te libero. Así que muchas gracias por haberte comprometido y llegado, porque, usted sabe, no todas las personas realmente son de palabra y a mí me sorprendió tu disposición. No, y ahí, de verdad, muchas felicidades por este proyecto, los mejores deseos, que te vaya muy bien, de verdad, y valoro mucho tu entusiasmo al hacerlo. Esa es la idea, hay que atreverse a hacer las cosas y feliz de en lo que necesite, en lo que se pueda yo colaborar. Encantado, Jorge. Sin duda vamos a mantener el contacto. Así Ya que, pues, dicho eso, gentecita, gracias por su presencia. Los queremos mucho. Así que así despedimos el capítulo número 15. Chau, chau. chao, que estén bien.